los instauradores del modelo que convencieron a Pinochet empiezan a hablar de las modernizaciones y de cosas que están hoy día tan vigentes como la previsión social. ¿Ya? Fue en paralelo con la privatización de la educación, de la salud con características un poco distintas porque las ISAPRE representan una proporción menor, pero y más de los sectores más acomodados al comienzo sobre todo, pero igual achicaban toda la salud pública. Chile es profético, podemos decir, comienza estos procesos de neoliberalización en los años 75 y recién en el año 79 aparece en Inglaterra Margaret Thatcher o Reagan en Estados Unidos, que adoptan estos valores del neoliberalismo y los globalizan. Entonces estamos en un mundo neoliberalizado y eso indudablemente tiene efectos sobre la subjetividad, no puede tenerlo de otro modo. Chile pasa a ser un laboratorio, pasa a ser uno de los primeros lugares del mundo donde se empiezan a implementar una serie de políticas que está vinculada a esta nueva fase del capitalismo, que es el neoliberalismo. El Estado ya no entrega bienes públicos como salud, educación, etc. Una sociedad en que el Estado un poco se retira de todo lo que es su función redistributiva para concentrarse solamente o básicamente en lo que es su función represiva. Y entonces todo lo que es redistribución, justicia social, eso desaparece del horizonte de las personas. ¿Y qué es el Estado neoliberal? Aquel Estado que asiste a los capitales que necesitan ciertas políticas públicas, ciertos influjos, ciertos recursos para que su proceso de acumulación fluya, ¿no? Aumente, se acelere. Entonces lo que tienen que hacer las personas ante estos nuevos escenarios, por así decirlo, bueno, es competir, es tratar de tener éxito y de alguna manera superar a los otros para de alguna manera así acceder a estos bienes que ya no son derechos, sino que son objetos de consumo a los que uno puede llegar solamente en función del esfuerzo personal y del éxito, del éxito económico, etc. En esta sociedad los mecanismos de facilitación del consumo son muy potentes y se orientan a que incluso los sectores de menores ingresos puedan participar de algún modo en esta fiesta del consumo. Y el modo como participan es a través de la deuda, ¿no? La deuda se hace cada vez más fácil y la deuda empieza a marcar la vida de los individuos. Que es una etapa en que sobre todo son muy fuertes los aspectos represivos, la expulsión de profesores, pero también de estudiantes. Varios colegios incluso comenzaron a tener rectores militares, como el St. George u otros colegios públicos, digamos, al mismo modo que las universidades, que tuvieron rectores de la Marina, de la aviación y del ejército. Eso es como un símbolo de esta primera etapa represiva que en realidad se prolongó también bastante en el tiempo, porque los rectores marinos o militares o aviadores siguieron prácticamente hasta el final durante la dictadura en las universidades. Una vez que ya está producida esa limpieza al interior de las universidades, ya están exonerados todos los profesores, bueno, se prohíben los centros de alumnos, en fin, todo este tipo de cosas que muestran esta ola represiva. Pero hacia fines de los 70 se impone dentro del gobierno, pero también de la educación, esta mirada en que empieza a ser muy fuerte el neoliberalismo, ¿sí? Una concepción que está detrás de ese impulso privatizador y de mercado es que las políticas privatizadoras y de mercado van a poder seguir manteniendo de otra manera el control, ¿sí?, de la sociedad, ¿sí? Pero ya no a partir de los aparatos represivos, sino que a partir de una lógica económica, de escasez, de competencia que se impone a nivel de toda la sociedad. Recordemos que los alcaldes eran designados por Pinochet
Entonces la mayoría de los alcaldes eran integrantes o del movimiento gremial, que después se transforma, nace la UDI de él, o gente muy afín al régimen y también de lo que llegaría a ser de Renovación Nacional. Eso les daba el control de esa educación que había sido pública en los municipios designados. Esas políticas educacionales, por supuesto, que están afectadas por una cultura en la cual el individualismo posesivo se hace central, de una cultura en que el par, dinero y consumo desplazan a las propuestas ideológicas que en el pasado habían sido significativas, en especial en los gobiernos de Frei Montalva y sobre todo de Salvador Allende. En el periodo de la dictadura se comienza este proceso de neoliberalización que luego es continuado por los gobiernos de la Concertación. Entonces, la educación está marcada, evidentemente, por esta cultura mercantilizada, individualista, posesiva. Esto es lo que se abre con los vouchers también, porque pero es impresionante porque son dineros estatales que hacen posible gratuidad de la educación, o sea, becas para los niños, digamos, que no tienen ingresos, pero por otra parte pueden ser utilizados de manera más o menos libre por los directores de escuela y por los que crean empresas escolares, que empiezan a hacer, en la época de la dictadura, empiezan a hacer muchas, y después también, ¿no? A como dar lugar a grandes como especies de monopolios que tienen muchísimas, o no monopolios, pero por lo menos verdaderas empresas que tienen muchas escuelas y que lo manejan exclusivamente como en términos de negocio. Una forma de mercantilizar es abrir el campo a los créditos, ¿no? Porque de alguna manera entonces la educación ahí sigue siendo un bien de consumo, solo que no se paga ahora, sino que se paga en unos años después. Y la otra vía es la de las subvenciones del Estado que hacen gratuita la educación para los niños, pero que entregan dinero a personas que estén interesadas en abrir colegios como empresas comerciales. Por descuidar el sector público, ¿no? Sin destruirlo inmediatamente, se le descuida dejándolo caer, no inyectando el dinero suficiente, cambiando las lógicas de financiamiento, pasando de los financiamientos a los establecimientos educativos o a la oferta, como se menciona, a los proyectos educativos, trasladándonos a los financiamientos a la demanda. Una lógica de la gestión que se articula muy fuertemente en el concepto de sostenedor, y para esa figura lo que hace es operacionalizar la igualdad de trato, porque no se distingue entre si el sostenedor es privado o público, y por tanto a partir de ahí tú materializas a través de la gestión en el ámbito del financiamiento la entrega de recursos a un particular subvencionado, que es sostenedor, y la entrega de recursos a la escuela municipal, que también es un sostenedor. Entonces se va configurando otro sistema que lo que busca, y los datos que hoy día podemos observar así lo indican, es desmontar los sistemas públicos, desmontarlos en términos de financiamiento, en términos, ¿cierto?, de magnitud y en términos de la lógica, en la lógica pública, de tal forma de poder incorporar un pilar preponderante privado en los distintos subsidios. Además hay que recordar que la prensa, la gran mayoría de la prensa estaba controlada por la dictadura y lo que no estaba eran las revistas opositoras y un par de radios, ¿cierto? Había 8 universidades nomás en el país, pero particularmente es una acción de dar menores recursos a la Universidad de Chile concretamente. Después viene el corte de las sedes, el corte del pedagógico, el corte de algunas carreras. Hubo una actitud anti-Universidad de Chile y pro-Universidad Católica, de donde venían los Chicago Boys y de donde venía el movimiento gremial universitario. No es casual, es decir, antes del golpe, la Católica no estaba por sobre la Universidad de Chile. Post-golpe,
y ya entrados los 70 y en los 80, la Universidad de Chile siempre estaba con problemas presupuestarios. Le arrasan la parte de ciencias sociales, humanidades, carreras como periodismo, ¿no? Producto de la intervención, se instala la Escuela de Chicago prácticamente en la Facultad de Economía también. Entonces, solamente las que logran sobrevivir mejor son las que tenían menos sensibilidad en estos temas, o sea, como las ingenierías o la medicina. Hicieron un decreto ley, que es el decreto ley número 1, que es de enero o febrero de 1981. Nuevamente tenemos el año 81 como aquel año fundacional. En ese decreto, ley número 1, se autoriza la creación de universidades. Porque hasta antes de eso, para crear una universidad se requería de una ley, parlamento, no había parlamento en ese minuto, entonces decreto ley, que dice, se da la posibilidad de que se creen universidades privadas sin fines de lucro. Y ahí viene el cuento del sin fines de lucro por primera vez, porque a nadie se le había ocurrido nunca que una universidad pudiera tener fines de lucro. Los planteles de la educación superior, por ejemplo, no necesariamente publican todos los estados financieros para observar algunas como rentabilidades sobre patrimonio o algo así, pero cuando uno observa, por ejemplo, las ventas de los planteles de educación superior son enormes. Cuando uno ve cómo han aumentado las ventas de establecimientos como la IEP, por ejemplo, que tenía hace 10 años atrás 9.000 alumnos, que hoy día tiene más de 90.000, ¿no? Es un negocio redondo. Por eso se empiezan a configurar una especie de holding educacionales. Por eso existe un plantel como Laureate International que declara el lucro abiertamente en sus negocios, en su matriz en Estados Unidos, y llega a Chile, ve ese negocio, ve esa rentabilidad, ve esa proyección a futuro, que no es una rentabilidad de hoy día, sino que una rentabilidad de varios años, por cómo Chile tiene amarradas sus políticas educativas. Y lo mismo termina sucediendo en la educación escolar, en la medida que se empiezan a configurar sostenedores que empiezan a administrar más de una escuela, y con la subvención saben que pueden gastar una cierta cantidad de dinero y otra pueden no gastarla en las necesidades educacionales que en teoría deberían ir. Uno quizás no puede detectar utilidades netamente, pero sí tú puedes sacarla a través de sueldos muy altos para quienes dirigen las escuelas o para familiares de las personas dueños de las escuelas. Porque lucro, por cierto, que ha habido durante todos estos años. Probablemente no el primer año, tendrían que haber hecho unas inversiones para poder funcionar. Y sobre todo en la medida que fueron creciendo estas más grandotas, o sea, las del grupo Laureate hoy día, la América, la André Pello, o la San Sebastián, o la Santo Tomás, por cierto, que han hecho negocios. Y la Santo Tomás hoy día no estaría dirigiéndola, siendo su dueño principal, un grupo económico como el de Juan Hurtado Vicuña, si no fuera porque la cuestión es negocio. Probablemente también les interesa influir, no sé cuánto ideológicamente en el caso de ellos, pero sí gente que, algunos de los Hurtados también vinculados también al Opus Dei. Porque todas las personas, en todas las sociedades se necesita las personas educarse y cada vez hay una mayor presión por obtener un título. Por tanto, es un negocio cautivo, es un negocio que va a disminuir, ¿cierto? O que la demanda va a ir disminuyendo en el tiempo. Y lo mismo sucede con la salud en el caso de las clínicas privadas. La concertación profundiza la mercantilización de la cultura e incluso en algunos aspectos profundiza el carácter neoliberal de la economía. No hay que olvidarse que durante el gobierno, por ejemplo, de Foy Ruiz Tagle, se privatizan algunas empresas que habían permanecido como empresas públicas incluso durante la dictadura. Si bien en algunos aspectos corrige las políticas neoliberales, lo hace en un esquema de lo que podríamos llamar transformismo, es decir, que parezca que todo cambia para que cambie un poquito nomás. El mall, por ejemplo, se convierte en un elemento decisivo, en un lugar de paseo, en un lugar que para las familias se transforma en una instancia importante, una especie de museo de esta sociedad neoliberal, donde uno va los domingos a mirar los objetos, ¿no? Y eso hace
que la familia marchando en el Costanera Center se vaya imbuyendo cada vez más de los valores y las representaciones de una sociedad consumista. La política en general de la concertación ya no es una política de transformaciones estructurales de la sociedad. A pesar de que la dictadura lleva a cabo una verdadera revolución económica, ¿no? La política de la concertación no es, por así decirlo, una especie de contrarrevolución económica. En los políticos e intelectuales de la concertación, que son gente que en general está muy relacionada con redes de intelectuales, universidades, partidos políticos que tienen versiones en Estados Unidos, en Europa, en fin. Todo ese ambiente es muy fuerte en ellos. Y entonces la idea de generar en Chile una política democrática que signifique una transformación total de lo que ha estado pasando en el mundo y que de alguna manera está marcado simbólicamente con mucha fuerza por el fin de la experiencia socialista, entonces la alternativa de una transformación global desaparece. El no gana el plebiscito, viene otro efecto, que es el efecto compulsivo de creación de universidades. Entonces, entre el triunfo del plebiscito de octubre del 88 y marzo de 1990, ya cuando Patricio Aylwin ganó la elección presidencial, se produce la gran explosión de creación de universidades. Por parte, la mayoría de gente más bien afín a la dictadura. Creo que les vino el apuro porque se dan cuenta que el régimen, más allá de cómo iría a ser la transición o no, qué sé yo, pero que la dictadura como tal iba a tener término. Por lo tanto, se preparan para el otro escenario. La administración Aylwin, el gobierno propiamente de la transición, se llama justamente de mejoramiento de la calidad y equidad de la educación. El primer gran giro de la concertación fue poner un foco en lo pedagógico, que había sido absolutamente abandonado. Se instala primero como programas de mejoramiento, el lograr que los estudiantes aprendan y aprendan en un alto estándar. Me tocó establecer la unidad de currículum y evaluación del Ministerio, que consistió en juntar currículum con el CIMSE y impulsar esta transformación, donde la medida clave es que no informe unos números, sino que informe sobre unos niveles de aprendizaje descritos. Estándares se llaman afuera, pero aquí la palabra molestaba políticamente, y el CIMSE lo llamó niveles de desempeño, y pasa a informar sus resultados a la docencia del país de otra forma. Lo que había tenido lugar entre tanto son los gobiernos, como los de Reagan, como los de Thatcher, en los países como centrales del mundo occidental, capitalista, y esos gobiernos, que habían sido gobiernos neoliberales o próximos al neoliberalismo, habían sido, por ejemplo, sucedidos por gobiernos como los de Clinton o Tony Blair en Inglaterra, que tampoco rompen con el neoliberalismo de Thatcher y Reagan. Todo el mundo educativo se mueve en esta dirección, es universal, ¿te fijas? Socialdemócratas y liberales y neoliberales recurren a estas evaluaciones nacionales que son fundamentales para la política y son fundamentales para el profesorado y los directivos de cada establecimiento. Ahí efectivamente hay modificaciones, pero vemos una lógica de continuidad y creo que el criterio fundamental obedece a que esos pilares no se modifican, sino que más bien los ajustes que se realizan operan sobre ese marco estructural. Y un segundo gran momento que tiene que ver, que se articula en función de la discusión en torno al concepto de calidad. Y en ese mismo instante se están desarrollando
se están desarrollando como ciertas conceptualizaciones que tienen su origen en la CEPAL, Franz Silber, y que hablan de cómo la educación está absolutamente imbricada y muy relacionada con las posibilidades de desarrollo del país. Una mirada distinta sobre la educación, porque la educación ahora aparece teniendo un papel muy central en la economía. Y ahí vienen los conceptos de crecimiento con equidad y con la reconexión de Chile con la conversación mundial sobre el tema. Comienza a desarrollar proyectos de cierta envergadura con aporte externo, básicamente el Banco Mundial. El Banco Mundial se está reinsertando en el tema de educación en esa época, y lo que está ocurriendo allí es que hay un aprendizaje mutuo. Aquí se han hecho muchas caricaturas, como todo esto está digitado desde algunos centros, no sé dónde estarían, pero hay un proceso de aprendizaje mutuo. Eso comienza a conectar a Chile con las ligas que están desarrollando como los temas, comillas, de punta en la educación. Ahí aparece el tema de escuela efectiva, aparece el tema de el movimiento por la mejora escolar. Son dos vertientes de una misma lógica, cómo mejorar los procesos en las escuelas. Se están creando las condiciones para lo que van a ser los futuros sistemas de medición de la calidad a nivel internacional, en la OSD y otras agencias. Una presencia del Estado que no abandona completamente la idea de que la base son relaciones económicas que tienen lugar entre personas privadas, ¿no? No abandona las tesis centrales del individualismo económico, por así decirlo, pero que sí ve que no hay ningún automatismo del mercado que lleve al desarrollo, sino que para que el mercado tiene que ser orientado, el mercado tiene que ser regulado, y regulado por este nuevo Estado, que a veces se habla de él, por ejemplo en el caso de educación, como un Estado evaluador, ¿no? Que no disuelve estos mecanismos de apoyo estatales a lo privado, incluso como los vouchers, pero que sí cree que esa entrega de recursos tiene que ser entonces totalmente regulado. Y toda la empresa educacional tiene que ser algo regulado desde el Estado, ¿no? Sino que lo que tiene que hacerse es ampliar esta racionalidad económica, esta racionalidad más eficiente también al campo educacional. Y agrégale a eso, las nuevas condiciones para el magisterio, que básicamente son establecer ciertas reglas laborales que permitan mayor estabilidad en el empleo. Ellos se regían por el Código de Trabajo de la época de la dictadura y por todas las condiciones que operaban allí. Los sueldos habían sido pauperizados, había caído el gasto en educación, todo eso estaba pasando al momento de asumir la concertación. Es decir, se genera un marco normativo mínimo para el ejercicio de la profesión, un valor mínimo, y que si uno lo reconstruye en términos históricos, claro, es un elemento que era importante. Pero si uno lo proyecta hacia el futuro, ese estatuto docente lo que hace es mantener la fragmentación del profesorado en niveles inauditos. O sea, hoy el 45-46% del profesorado nacional trabaja en escuelas particulares subvencionadas y no están reguladas por el estatuto docente. Sus relaciones docentes están reguladas por el mundo privado, empresarial, Código del Trabajo. Y el 44%, es decir, menos que el particular subvencionado, está regulado por el estatuto docente. Entonces creemos que hay una contradicción en esta idea de las políticas públicas de valorizar el mundo docente, de mejorar el sistema educativo en su totalidad como sistema, cuando en la práctica tú tienes relaciones laborales, condiciones de trabajo totalmente desreguladas para lo que hoy constituye la mayoría del profesorado, el 46%, y otras un poco más reguladas en el estatuto docente. Vale decir que es el típico proceso de privatización donde agentes privados que antes no estaban presentes en el sector educacional comienzan a hacerse parte de él, ¿no? Comienzan a aumentar las escuelas privadas, empiezan a aumentar los actores privados en el sistema principalmente. Pero también se empieza a dar una lógica de la endoprivatización. Las lógicas privadas se comienzan a incorporar en el espacio público.
Por tanto, ya la escuela pública en algunos casos incluso deja de cumplir su rol, sino que se tiene que comportar como un gestor privado para poder recibir el financiamiento, que es fundamental para que siga operando esa escuela, porque no se financia su proyecto educativo, no se financia la escuela directamente. Con los 90 hay otra mirada, la mirada como de la educación podríamos decir como panacea para el desarrollo, porque el desarrollo tiene que ver sobre todo con el conocimiento, y el conocimiento es educación, y un tipo de educación que se expresa sobre todo en estas miradas desde el capital humano, que son creación en el fondo de capacidades sobre todo de creación científica, pero más que eso tecnológica en las personas, ¿no? Una orientación hacia la productividad. La búsqueda de los objetos se convierte en el principal eje de constitución del yo. Podemos decir que los cuerpos son desplazados por los objetos. Eso quizás explique la influencia de lo numérico en la educación y el hecho de que una educación de calidad sea pensada en una educación en que los resultados son lo central. Un programa de apoyo al 10% más precario, más pobre del sistema, en términos de resultados. Las escuelas son identificadas porque tienen el más pobre CIMSE, pero va asociado a que el más pobre CIMSE está con la niñez más desvalida también. Es el peso que ellos le ven a la escuela, que le ven a la educación, y a la efectividad de estas escuelas en términos de resultados que puedan efectivamente significar aumento del capital humano de los países. El P900 y equidad en educación significa equidad respecto a los resultados, significa equidad respecto a unas competencias sin las cuales vas a subparticipar en el trabajo, en política, en cultura, en lo que venga, porque no tienes el lenguaje para hacerlo. Poco lo que puede hacer una escuela equitativa en un sistema económico y en un sistema social que va cada vez más hacia un predominio global del 1% de la población. El sistema económico va hacia mantener o aumentar la desigualdad. Y si no se cambia eso de alguna manera, entonces yo no veo cómo a través de la escuela se van a poder lograr resultados fuera de algunos, claro, más o menos modestos, pero que se lograrán, pero los resultados generales de igualdad o de equidad no veo que puedan surgir de la escuela. ¿Sí? Yo encuentro lo más desencaminado que se pueda imaginar, el separar CIMSE de otros propósitos en educación. Lo que evalúa el CIMSE es extremadamente importante. Y tú no encuentras ninguna escuela ni proyecto educativo en Chile que le vaya bien en el CIMSE y que las otras dimensiones de calidad estén mal. La educación obviamente no se puede encasillar en unos sistemas de medición. ¿Cómo se expresan en la disputa política eso? Hay sectores que han sostenido, y eso es cosa que tú lo leas en los diarios, han sostenido históricamente que lo único que importa son los resultados. ¿Ya? Y por resultados se entienden los sistemas de medición que tenemos. A raíz de la competencia, que es la benzina del sistema, no solo a nivel educacional, sino a todo nivel, lo que va a pasar es que va a chorrear excelencia, va a chorrear calidad. Y finalmente uno ve justamente las pruebas estandarizadas y no ve nada de eso, ¿no? Incluso en los sistemas privados, ni siquiera ahí ve que se han mejorado de manera importante, estadísticamente significativa, estos resultados, que son dudosos, pues son pruebas estandarizadas, pero hay una métrica al menos. El modelo original, en esta lógica de ordenar la escuela, era que combinabas resultados y procesos. Eso no se dio. Escapar de la lógica de rendimiento es muy difícil porque rendir bien
es lo que permite que la persona después ingrese a una buena universidad o ingrese a una universidad. Entonces, los colegios escapan con dificultad a la lógica numérica, porque ellos son evaluados por el modo como cumplen en esa lógica del rendimiento. ¿Cómo se clasifican los colegios en los medios de comunicación? A partir de su rendimiento en la CIMSE. El CIMSE fue creado como un instrumento de información a la demanda, para que la presión de la demanda, moviendo los padres a sus hijos, informados por los resultados del CIMSE, hiciera funcionar la presión pro calidad de la educación que imaginó la visión doctrinaria liberal que se implementa. El ministerio le llega al CIMSE en el 93 y la política pública tematiza e imagina el uso de este instrumento de otra manera, y que tiene que ver con calidad, vía capacidades docentes, no vía la demanda moviendo a sus niños. Quiere cerrar una brecha de comprensión entre este instrumento y sus resultados y la base profesional del sistema, que no le gusta, que lo siente como opresión, que lo interpreta con la ilegitimidad de su marca de origen y que, sin embargo, no te puedes sustraer a que es un instrumento insoslayable en docencia profesional contemporánea. Tienes que tener resultados y visión sobre lo que pasa con tu enseñanza. El CIMSE ha estado muy presente como una forma de medir resultados educativos, sin duda, ¿no? Eso no hay ninguna discusión. Y también mucho esta cosa de la comparación entre los distintos tipos de establecimientos, ya no ranking, sino que esta discusión que ha estado muy presente, si los establecimientos públicos lo hacen mejor o lo hacen peor que los establecimientos particulares subvencionados en base también al resultado CIMSE. Cuando tú haces la comparación correcta, eso no es así. Tú comparas los establecimientos particulares subvencionados y los establecimientos públicos y no hay diferencias significativas entre ambos cuando tú corriges por el hecho no solamente de que los padres tienen distinta educación y distintos ingresos, sino por el hecho que hay una selección. Y por eso, si tú logras corregir por esa selección de la forma mejor posible, estoy hablando de econométricamente hablando, tú llegas a la conclusión de que no hay diferencias estadísticamente significativas. Y por años nos dijeron que los colegios particulares subvencionados lo hacían mejor. Y dado que el sistema educacional chileno se segregó aún más a partir de los 80, los 90 e incluso las décadas 2000 y 2010 en adelante, lo que tenemos es que las escuelas terminan reproduciendo la desigualdad social que existe antes y en muchos casos la amplifican. Se reproduce la cuna, ¿qué vamos a hacer? Y la verdad es que eso es como siempre el gran desafío, cómo tú logras que la escuela tenga algo que hacer, tenga algo que decir. Por tanto, no hay ninguna relación entre la administración de la escuela, si es municipal, particular, subvencionado, particular, y el puntaje que los alumnos sacan en los CIMSE, porque esa relación tiene que ver con el origen socioeconómico de los padres. Esa es la variable más fuerte, más explicativa en ese sentido. Por tanto, ¿qué sentido tiene seguir midiendo a los alumnos si finalmente lo que nos vamos a encontrar es un test a los hogares chilenos, es un test a la diferencia de clases que existen en los hogares chilenos independiente del sistema educativo? Pero fíjate que eso es mundial, eso no es chileno. En Estados Unidos también, durante el gobierno de Bush se instaló el No Child Left Behind y de nuevo estaban pruebas estandarizadas en todos los estados y habían decisiones que se tomaban en base a los resultados de los niños, las pruebas internacionales, la prueba TIMSS, la prueba PISA, donde participan una cantidad enorme de países. Es un fenómeno mucho más amplio que solamente Chile, en que hay un interés por medir resultados educativos a través de algún tipo de evaluación del aprendizaje de los niños. El final del P900 es la SEP.
la ley de subvención escolar preferencial. Y en el cambio de escala y de concepción está reflejado la evolución del campo de las políticas públicas de Chile respecto a equidad. La forma como se entregan los recursos está asociada a el desempeño que han tenido los establecimientos hasta la fecha. Si tú eres un establecimiento que ha tenido buenos resultados, te entregan los recursos directos. O sea, ponte tú, si son 100, te entregan 100. Si tú eres un establecimiento que ha tenido menores resultados, te entregan 50 directos y los otros 50 están amarrados. Entonces, la diferencia es si tú tienes completa libertad para decidir en qué gastas esos recursos o si tú tienes menos libertad para decidir en qué gastas esos recursos. Así se pensó. Porque efectivamente hay un elemento, yo diría, que es donde el Estado subsidiario, con sus políticas de focalización en el ámbito educativo, dan un paso más. Es decir, se asume que efectivamente la escuela no está generando mejoras en los aprendizajes con estudiantes que pueden tener y que tienen objetivamente mayores dificultades económicas, culturales, etc. Entonces ahí la apuesta del Estado subsidiario neoliberal no es precisamente modificar la redistribución de la riqueza a nivel general, sino que básicamente focalizar la entrega de recursos en una lógica de mercado. Y en segundo lugar, la ley CEP lo que hace es imponer ya esta lógica que hoy se consuma con la ley de nueva educación pública de convenios de desempeño en la escuela. Por eso escuela efectiva, por eso que Movimiento por el Cambio Escolar, porque ahí hay procesos, ¿no? Hay modos de hacer las cosas, hay prácticas, hay modos de coordinar las acciones, que es lo que tú buscas cambiar, ¿no? A un profesor que con autonomía toma decisiones profesionales, en donde tiene que resolver los problemas de aprendizaje de sus estudiantes, y para eso se trabaja en equipo y sus directivos lo movilizan a eso. ¿Cómo movilizar al sistema de esta tradición, que tiene mucho todavía de presente, a esta otra, en donde tú tienes que ir resolviendo en cada escuela con los contextos que tiene estos desafíos? En donde el director de la DEP, el director de los servicios locales de educación y las mismas escuelas funcionan en esta lógica de convenio de desempeño y rendición de cuentas por parte de la escuela, y eso genera un proceso de presión, digamos, desde los niveles superiores hasta la escuela, digamos, porque el director, en la lógica de mantenerse sus cargos, mantener el rendimiento de la escuela, lo que hace es generar la presión a los docentes y de los docentes a los mismos estudiantes. El concepto de calidad es mucho más amplio que una evaluación estandarizada. Que una evaluación estandarizada entrega información relevante, pero que no es lo más importante finalmente en la toma de decisiones. Y que además un número es un número, obviamente que ojalá uno lo mire en la serie en términos de poder mirar finalmente tendencias. Agencia de calidad crean unos estándares para la acción pedagógica que tienen que ver con esta lógica de los modelos de escuela que tienen buenas prácticas. Ahora, esa va a ser la regla que todos tienen que aplicar. Son criterios que orientan a la acción, porque ¿cuál es el gran problema que tienes tú cuando estás actuando? Es que no tienes, la realidad es un caos. Tú de hecho estás actuando con marcos de actuación, estás actuando con modelos, estás actuando con categorías que te permiten modificar la realidad. Lo necesitan también para actuar profesionalmente. Por eso los marcos de actuación, por eso el marco de la buena enseñanza, por eso los marcos para las escuelas. Es constreñir eso. Son criterios y referencias para la acción profesional que van a resolver cada uno de las escuelas en su propia realidad. Es decir, cómo esa entrega de recursos del Estado no es solamente una entrega de recursos del Estado, sino que integra la lógica de la responsabilización al interior de la comunidad escolar, bajo un principio que nosotros creemos que es falso, de autonomía de la escuela, es decir, la escuela y los profesores pueden construir libremente los planes de mejora, pero un plan de mejora que viene con un diseño de gestión muy definido, es decir, la mejora se logra necesariamente en liderazgo, la mejora se logra necesariamente en gestión de currículum, la mejora se establece en la lógica de la convivencia escolar, por ejemplo. Entonces ahí esa lógica de rendición y consecuencias que se comienzan a perfilar con la ley CEP de manera muy tibia ya va a tomar una escala mucho mayor con las sucesivas leyes, pero muy particularmente con la ley de nueva educación pública, en donde ya no solamente
es la ley SET, digamos, articulada en esa lógica de rendición de cuentas, sino que todo el modelo opera bajo esa lógica. En el caso chileno, el hecho de que pasáramos de un financiamiento a los establecimientos a un financiamiento a la demanda a través de la subvención, hace que tú tengas precios, en la educación. Lo mismo pasa en la educación superior, ¿no? Si hubiese gratuidad, no habría precios. Como no hay gratuidad, hay aranceles y esos son los precios. Y el sistema se tiene que mover a través de esos precios. ¿Cómo yo voy, de alguna manera, descremando el mercado? Lo voy descremando a través de alguna métrica que me permita asociar estos precios con la calidad que entregan estos establecimientos. Si no hay una discusión adecuada en torno a la calidad, inmediatamente pasa a ser, ¿cierto?, sustituida ese concepto que es muy complejo, que es integral y que merece un debate mínimo de parte de la sociedad, por estas pruebas estandarizadas. Entonces, como no tienes claro o no existe una métrica de lo que es calidad y hay precios, qué mejor que tener pruebas estandarizadas como el CIMSE en distintos cursos de la educación escolar y una prueba de admisión como hoy día es la PSU, que lo que permite hacer finalmente es generar este signaling o señales de mercado que permiten ir filtrando. Esta escuela es mejor que otra porque los alumnos que allí asisten tienen un CIMSE mayor que la otra escuela, ¿cierto? Y hay una serie de elementos principalmente socioeconómicos. Y lo que es más grave es que las escuelas comienzan a ajustar todas sus prácticas educativas para, ¿cierto?, moverse en relación a estas pruebas estandarizadas, lo que termina afectando profundamente la gestión en el aula, la comunidad educativa. La desigualdad es un mal endémico de Chile, o sea, es desde la colonia. Probablemente es el problema estructural más duro de resolver, ¿sí? ¿Y qué puedes movilizar para avanzar en disminuir la desigualdad? Lo primero que se hace, educación es uno de los factores, porque también se tiende a caricaturizar que a través de la educación nosotros vamos a resolver los problemas de desigualdad. Que las políticas se van a preocupar primero, de hacerse cargo de mejorar la calidad de la educación, y es decir, que los estudiantes aprendan, de los sectores más vulnerables y básicamente de las escuelas que atienden a esos niños y jóvenes, de tratar de generar cierto equiparamiento de cancha en lo que se refiere a las oportunidades educativas. Ahora, ¿eso va a resolver los problemas de desigualdad? Es muy pretencioso creerlo, digamos, ni siquiera en el largo plazo. ¿Ah? Pero tenéis que pensar en la estructura del empleo, tenéis que pensar en las funciones que se cumplen en la economía, tenéis que pensar en cómo se distribuye la carga impositiva, en otros, las reglas laborales, o sea, hay otros aspectos que son indudablemente muy centrales. ¿Tú puedes explicar el 70% de la variación del ingreso de los padres, de la varianza del ingreso de los padres, solo sabiendo, ¿sabes lo que es el RBD del colegio, cierto? Como el RUT del colegio. O sea, te lo pongo en castellano. Saber a qué colegio va un niño, con el 70% de probabilidad tú vas a adivinar qué ingreso tienen sus padres. Eso es lo que pasa hoy día en Chile. Desde que nace el CIMSE en el 88 hasta hoy día, el 2016, tenemos una brecha muy importante entre el grupo socioeconómico bajo y el grupo socioeconómico alto. En términos de mirando la composición socioeconómica del país, lo cual demuestra la importancia de política educativa y también de política mayor como sociedad en esa línea. Y ahí hay importante data en términos de que hay escuelas en contextos parecidos que marcan la diferencia. Y en esa línea yo creo que, por un lado, nos dice dos elementos. La importancia de que el tema educacional es mucho más allá de la escuela y de las políticas estructurales en términos de sentar las bases de un país con mayor equidad. Y por otro lado, de que en iguales condiciones hay colegios que sí están marcando la diferencia. Por tanto, el rol del profesor o la profesora, el rol del equipo de profesores y profesoras, el rol de una comunidad escolar en su contexto no da lo mismo. Por tanto, entendiendo que hay balanza para los dos lados y sigue siendo mayor en el peso o la mochila finalmente de la inequidad que tenemos en el país, sí también tenemos data en términos de que la escuela puede marcar la diferencia y puede contrapresar fuertemente o incluso ir mucho más allá
en términos de las condiciones de oportunidades finalmente que entrega a sus estudiantes. El tema de la desigualdad no es un tema del CIMSE, no es un tema del instrumento, no es un tema del mensajero. No. Si tú sacas al mensajero sería peor. Esa es mi visión. Si tú sacas al mensajero o sacas a importantes secciones de la niñez de nuestro país del mensaje que da el CIMSE, sería peor. O sea, no solo no estarías tocando la desigualdad, ni siquiera la estarías viendo. Y las bases para actuar políticamente sobre la desigualdad serían muy inferiores a las actuales. La reflexividad, con eso quiero decir, la capacidad de visión del campo político y de políticas públicas de Chile respecto a su educación es 100 veces superior a que si no tuviéramos evaluación por todas partes. Para poder mejorar es mucho más amplio que una evaluación, hay que mirar muchas más variables y donde obviamente los protagonistas de esta mejora en los establecimientos educacionales son los profesores y finalmente un número no dice mucho en términos de qué es lo que hay que hacer, cómo nos hacemos cargo, cómo mejoramos las capacidades, qué conversaciones tenemos que entregar, qué metodología finalmente tenemos que ayudar al colega en la sala de clase. Y eso tuvo una mirada bastante, a mi parecer, genuina en términos de cómo construir finalmente un mejor contexto, una mejor arquitectura y mejores condiciones para desplegar las capacidades del sistema escolar hacia la mejora. Y lo que es interesante, y eso ya no es una investigación propia, sino que investigación que se ha hecho aquí en el centro, que se ha movido más que la cosa de efectividad escolar a la idea de mejoramiento escolar, de mejora escolar. Los estudios que se han hecho muestran interesantemente que hay una serie de cosas que hacen esas escuelas que mejoran, que tienen que ver con el aprendizaje, por cierto, del castellano, del lenguaje, de la matemática, pero tiene que ver con una preocupación por el aprendizaje más global, más integral de los niños, que tienen que ver con la preocupación por el clima escolar, tiene que ver con una preocupación con digamos, las características con las cuales tienen que trabajar, las características del área de trabajo de los docentes, con la mejora continua en términos del apoyo a los docentes, con el involucramiento de los padres. El sistema escolar chileno fue segregado también desde los orígenes. O sea, si uno mira en perspectiva histórica, el gran salto, y particularmente, diría yo, la década, fines de los 80, principios de los 90, o sea, nosotros hasta fines de los 60 teníamos una educación media de élite. Teníamos una educación básica que se masifica en muy corto tiempo, se aumentan los años y eso permanece relativamente invariante. Hasta mediados de los 80 teníamos porcentajes aún importantes de jóvenes que no asistían a la educación secundaria, entonces teníamos un problema de cobertura también. Y una cosa era ampliar las oportunidades educativas a esas personas. Y creo que eso también es bien central, digamos, independientemente de que ello vaya a afectar, en el largo plazo uno debería suponer que sí, a la justicia del sistema. Ahora, yo creo que nadie de los que estaban en educación creía que a través de esta herramienta íbamos a llegar a lograr una sociedad más justa si no pensábamos en una política más integral, que tocara otros aspectos que eran bien centrales. Porque este era muy como meterse en la lógica de las casillas y suponer, digamos, es como la menos costosa para discutir problemas que son de profundo contenido ideológico y de diferencia entre... Bueno, es como una lectura muy de una élite que quiere mantenerse, el pensar que con la educación las cosas se van a cambiar. De hecho, la educación tiene siempre una doble faz. La educación es un instrumento que abre oportunidades, pero también es un instrumento de diferenciación
de posicionamiento y de estatus. Si todos llegan a la educación superior, el tema va a ser quién llega más y avanza más, y eso va a seguir así. Publicidad engañosa, la más de las veces, que te tienta a esos chiquillos, a esas niñas, a entrar prometiéndole el oro y el moro, prometiéndoles títulos profesionales, prometiéndoles siempre muy bonito todo el efecto de lo que van a lograr entrando a la universidad tal o a la universidad cual. ¿Y qué pasa con el alumno de las Américas que desertó en el primer año? Fueron lucas, plata, que entró por matrícula, por aranceles, durante todo ese primer año. Y después se fue. Universidad, y quedó. En algunos casos, después con el CAE, queda como aval la universidad en el primer tiempo, tratan de mantenerlo, para después pasárselo al Estado. Entonces tú tienes un Estado que además, si analizas cifras, dale una mirada a lo de la Contraloría General de la República, que el Estado, a través del CAE, como es crédito con aval del Estado, está poniendo mucha plata en las universidades privadas en proporción mucho mayor a las universidades del Estado y a las tradicionales en general. El Estado, por así decirlo, no solo abre un campo de trabajo para la empresa privada y para los privados, sino que también cómo crea o cómo contribuye a crear a los clientes del sistema a través de los créditos. Y entonces hay un enorme desarrollo de créditos de educación, digamos, en los bancos y en instituciones bancarias, de créditos educacionales que son utilizados por las personas para endeudarse en educación superior en general. Y eso no existía, sino que estos créditos, o sea, no es que se diga ya vamos a financiar esto por créditos, no, sino que además se desarrolla y por los bancos y en el fondo también incentivado, yo pienso, por políticas estatales, este enorme desarrollo de una bandeja, por así decirlo, de crédito, entonces que crean a los clientes de las empresas privadas educacionales. Hoy día tenemos más de 1.200.000 alumnos en la educación superior, ¿no? El problema de ello es que ya están operando una lógica donde solo el 15% de la matrícula es estatal pública, solo un 15%. Gracias al CAE, la educación privada se dispara. El 70% del CAE, de los 10 años que tiene esta política, ha estado concentrada en 20 instituciones, ¿no? Principalmente holding educacionales. Estamos hablando del holding Laureate International, que es la Universidad Andrés Bello, las Américas, el AIEP y la del Viña del Mar. Estamos hablando del holding INACAP, con su CFT, su IP y su universidad. El holding de la Universidad Católica, que tiene la Pontificia y tiene asociada a través de la fundación el Duoc UC, IP y CFT, el holding Santo Tomás y 6 o 7 universidades que hoy día están siendo investigadas por lucro, ¿no? Esas 20 instituciones han captado el 70% del crédito con aval del Estado y han visto crecer su matrícula en muchos casos un 200% en estos últimos 10 años. Nosotros nunca vimos en ese momento lo que esto estaba significando, no solo en términos del enriquecimiento de grupos económicos, sino que en términos de cómo se iba a instalar hacia la educación privada una lógica de acceso que era absolutamente mercantil. Entonces un círculo vicioso que perjudica mucho a los sectores socioeconómicos más populares, porque están obligados a endeudarse para entrar a una universidad que no les va a servir para poder tener la posición por la cual ellos están dando esa lucha y están generando ese endeudamiento también. 2008, 2009, empezamos a cuestionarnos eso. Empezamos a ver que efectivamente se estaban proletarizando, por así decirlo, en las universidades privadas, que estos eran actores que tenían que ser importantes, que estos estudiantes estaban comprando el discurso y estaban postulando en grandes cantidades al crédito con aval del Estado y que se estaba entonces consagrando un mecanismo muy neoliberal en términos educacionales que había que tratar de buscar la manera de revertir. Y tienen que pagar una parte de su salario. Por tanto, su futuro se empieza a comprometer en relación a esta mochila que es la deuda. Y al mismo tiempo, junto con este fenómeno del disciplinamiento, que ojo, llega a capas medias también importantes, son un segmento grande de la población, también tenemos dos negocios que se abren. El negocio del crédito con aval del Estado para las universidades privadas, porque gracias a ello
su matrícula se dispara y se hacen muy grandes para caer en los próximos años, y un negocio para la banca, ¿no? Una banca que finalmente se supone que era un tercero que entregaba recursos que el Estado no tenía, pero que en la práctica, lo que ha sucedido con 10 años del CAE, tenemos que, de todos los créditos que ha entregado la banca, que son más de 3 billones de pesos, millones de millones, finalmente casi la mitad ya la ha recomprado el fisco. O sea, mientras tú más abres la educación en términos de pregrado, más se hace necesario no solo avanzar en el pregrado, sino que tener un posgrado para poder posicionarte en la sociedad. Entonces se genera estas universidades que solo hacen pregrado, que generan profesionales para el mercado, pero que después tienen que pasar por un proceso de especialización para poder llegar al espacio que antes solo con ser profesionales tenían. Y eso es una segmentación vertical. Y una segmentación horizontal porque se generan universidades de distinta calidad. Entonces, esto va de la mano de toda esta idea de una superintendencia de educación, de un consejo de calidad y de, en el fondo, convertir el producto mercantil educación en un producto transable que tú puedas certificar la calidad y que por lo tanto puedas aplicar las reglas de mercado para generar que esto, en el fondo, económicamente se pueda transar de la manera en la que ellos lo ven. Antes estaba el crédito Corfo, que era un crédito muy caro para sectores medio altos. Estaba el Fondo Solidario para sectores más bien de estrato socioeconómico bajo, pero había todo un sector de clase media que no estaba cubierto por ayudas estudiantiles. Y el crédito conal del Estado viene a cubrir ese sector, que hábilmente los que estuvieron detrás lo vieron como una opción de mercado, porque finalmente había un mercado ahí para créditos y los estudiantes, con esta promesa de que estudiar en la educación superior era garantía de movilidad social, se la compraron. Y el crédito conal del Estado significó entonces que se agotó la lucha por las ayudas estudiantiles porque se generó una especie de equilibrio en lo que hasta ese momento estaba catalizando el movimiento estudiantil, y por otra parte permite, en particular en las privadas, un acceso importante de sectores medios bajos que hasta ese momento no tenían opciones educacionales. Y ahí es donde empieza a emerger la educación privada universitaria como sujeto también de movilización, de demandas, de organización, que hasta ese momento no habíamos visto. A ver, porque incluso la educación va a generar jerarquía, va a generar estatus y diferencias por las características de las personas que concurren ahí. Eso no es pegue la educación, es un poquito más grande. Po. Tú tenés que pensar, a ver, perdona, ¿cómo se expresa esto en las oportunidades laborales? ¿Cuáles son el mercado laboral? ¿Cómo funciona? ¿Qué tan equitativos son los poderes de los distintos actores? ¿Cómo se negocian las cosas? ¿Qué oportunidades hay? Tiene que ver también, oye, ¿cuánto ponemos cada uno de nosotros para contribuir al bien común? Y tiene que ver con cómo nos distribuimos territorial y espacialmente. Si tú miras la distribución por deciles de Chile y ves qué pasa con la ascensión y descenso social de los grupos. Bueno, hasta el 7º decil es súper lábil. Alguien de una familia se enferma o que es una enfermedad catastrófica y puede pasar rápidamente para abajo. Y los que están arriba no se caen nunca, aunque sean unos ineptos. Bueno, pero eso es así desde las calendas griegas. Y el punto es, y los grados de movilidad que tenemos nosotros comparado con cualquier otro país, así donde mínimamente se ve como tierra de oportunidades, son malos. Y hay gente que no puede caer y gente que se puede caer muy fácil. Cuando uno revisa el modelo chileno estructuralmente y hoy día encuentra que la mitad de los trabajadores ganan menos de 300.000 pesos, que tienes 11 millones de personas endeudadas actualmente, de las cuales 4.100.000 están morosas, vale decir, ni siquiera pueden pagar las deudas que han contraído con un promedio de 5,5 documentos impagos, tú te das cuenta que el modelo es frágil, ¿no? Es un modelo de cristal. Así como los empleos que se crean se evaporan rápidamente, todo lo que se ha creado es de cristal. El currículum es una prescripción nacional que procura establecer una experiencia común en una sociedad muy desigual y estratificada. Tal vez es la única experiencia común entre la dehesa y la pintana. La escolaridad comunicando una definición nacional sobre unas competencias.
intelectuales, unos valores morales, una forma de relacionarse con los otros, etc. Común, de Arica a la Antártida, y cruzando las clases. Ese es su valor democrático fundamental de una definición curricular centralizada, nacional. Los que tienen las mejores notas en el colegio, en la universidad, son los que en mejores condiciones pueden enfrentar los desafíos que les plantea el mercado laboral, ¿no? El rendimiento pasa a ser esencial para la sociedad. La lógica de la competencia por rendimiento lleva a valores deformados en muchos casos. No, yo creo que importan mucho los resultados y efectivamente el Estado funciona y crecientemente evaluando resultados y se habla la literatura y válidamente, a mi juicio, de Estado evaluativo, por supuesto. O sea, a mí me cuesta mucho pensar en una políticas públicas responsables y gestión pública responsable que no le importen los resultados, cualquiera sea el signo político. Pero aquí lo relevante, ¿qué hay detrás finalmente de ese número? Y esa evaluación, si uno no la ve contextualizada, si no es capaz de tener otro tipo de instrumento con otro propósito, finalmente no puede detonarlo. Te lo quiero plantear también en el tema de la evaluación docente. La evaluación docente, al menos hay evidencia y también internacional que cumple un rol, pero un rol cuando está indexada a otros mecanismos, como yo profesor me evalúo, pero después de evaluarme tengo posibilidades de un desarrollo profesional, o sea, me moviliza a mejorar. Si solo me evalúa y no tengo nada, finalmente solo es algo que me presiona, me estigmatiza, me genera una sobrecarga laboral. ¿Qué pasa? Que recién ahora, a propósito de la ley de inclusión, estamos haciendo cambios que son distintos y vamos a ver cómo funcionan, porque eso está todo por verse, ¿no es cierto? Estamos recién en los inicios de estos cambios, en el sentido de ¿qué? De que, ¿qué te dice la ley de inclusión? Primero, que los colegios no pueden, si reciben financiamiento público, no pueden cobrarle a los padres, no pueden seleccionar a los niños, porque la Ley General de Educación dice eso hasta sexto básico y hay evidencia recogida por estudio que los colegios seguían seleccionando. Los particulares subvencionados seguían seleccionando, a pesar de que la Ley General de Educación decía que no hasta sexto básico. Entonces, efectivamente, si nosotros somos capaces con la ley de inclusión de que efectivamente no tengamos financiamiento compartido, no tengamos selección, no haya lucro, y además con todo lo que significa la nueva política nacional docente, yo diría que estamos recién haciendo cambios que estaban pendientes hace muchos años. Un proyecto de ley que todavía está en el Congreso, que es el de la nueva educación pública, que también habría que ver cómo termina siendo eso, pero hay muchas cosas que se están haciendo que yo diría que van a configurar un sistema un poco distinto al que tenemos hoy día. Pero sí hay diferencia en el extremo, donde hay algunos que siguen creyendo de que el cierre de escuelas se tiene que mantener, versus que creen que debería ser una medida que haga responsable a los equipos directivos y no a las comunidades escolares. Por eso yo creo que sí hay confluencia en cierto tipo de acuerdo en el objetivo finalmente del proceso educativo, pero en el uso de los instrumentos sigue habiendo diferencias muy radicales en que para qué se tienen que utilizar cierto tipo de instrumentos o para otros. Si funcionamos en esta lógica de la escuela, que le desarrolló los talentos a todo el mundo, ya, pues van a haber unos que van a tener más talento que otros, van a quedar posicionados en un estatus distinto. Bueno, entonces para la escuela también, ¿qué hace con los perdedores? ¿Cómo los perdedores tienen una vida digna? La obligación, el desafío ético, pedagógico, político que tenemos que hacer es construir una propuesta pedagógica, evidentemente, que parte desde el reconocimiento de lo que ha ocurrido con estas reformas educativas, no es restar neoliberalismo, sino que un nuevo neoliberalismo en educación, y que por tanto desde ahí se debe construir un nuevo proyecto pedagógico, educacional, repensar qué es lo público hoy en este contexto nacional, y el eje por tanto ya no puede ser la resistencia a estas políticas, sino que el eje fundamental del profesorado debe ser hoy más que nunca la construcción de un proyecto pedagógico.